de Corintios 5, o sea, una de Corintios, capítulo 5, del versículo 7, del versículo 6. Comienzo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre de vosotros. Muy bien. Jesús, Maestro, tú que dijiste que la vida eterna consiste en conocerte a ti y al Padre, derrama sobre nosotros el don del Espíritu Santo para conocer las Escrituras, que guíe y fortalezca el seguimiento, tú que eres el único camino del Padre. Hazme crecer en tu amor para ser testigos del Evangelio, junto con María, nuestra Madre, Reina de los Apóstoles. Guardamos la palabra de Dios y la meditamos en nuestro corazón. Amén. Escrita por el Beato Santiago de Albarión, es un italiano. Una bella oración que la utilizaba antes de lo que se llama la lección divina, seguía el método de Agustín, la lectura de la palabra de Dios, que es leer, meditar, contemplar y orar con la palabra. De pronto un día esto lo platicamos, es espectacular porque es que dice el texto que, que me dice el texto, cómo hablo con el texto y luego a qué me compromete el texto. Es una cuestión espiritual más que todo. Ok, Suena bastante como lo que hacemos. sí, exactamente, sí. La única diferencia es que nosotros no hacemos la parte de la contemplación es para nosotros que nos, es decir, hace lo mismo, pero nosotros no lo hacemos por parte. Eso es lo que Sí. pasa. El salto. El capítulo 23, ¿cómo lo titula en la Biblia de Jerusalén? La tumba de los patriarcas. Muerte y sepultura de Sara. Ok, si deseas, Leo. sí, 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme.
e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et: 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la, la nácar columna que tengo. Ahí no viene ningún comentario al 23. En cambio, la de Jerusalén sí tiene un comentario. El de la 23 dice: es el relato de la tradición sacerdotal, obteniendo así Abraham un título de propiedad y un derecho de ciudadanía en Canaán, la promesa de la tierra. Comienza a realizarse. El texto habla sistemáticamente de los hijos de Het. Se pregunta la crítica cuál sería su relación con los hititas, pueblo que habitaba en Asia Menor. Al comienzo del primer milenio, los reinos neohititas se extendían al norte de Siria, pero en otros lugares el Antiguo Testamento menciona a los hititas en otros pueblos de Canaán, a quienes Dios quita de su propia tierra, de la tierra a la descendencia de Abraham. Creo que eso ya lo dijimos en los anteriores encuentros, que todos estaban muy cerca, ¿no? Sí, en esta tiene un mapa del mundo antiguo. No sé si se puede apreciar algo, ¿no? Pero la otra vez estuvimos viendo. Sí, exactamente. Sí, ahí se puede apreciar bastante. Vamos, Los hititas cuando fue repartida la tierra, bueno, mm, no sé si este es el de cuando fue repartida la tierra, supuestamente, pero fue, estaba sobre el Mediterráneo. exactamente. Por acá encontré el comentario de dos libristas importantes, de Alberto Colunga y de Eironi Nácar, es decir, de los que hicieron la Nácar Colunga en la otra versión. Esta es la versión de 1944, anterior a la que yo tengo.
Y dice, Génesis 23. En los días de Abraham, la muerte y la sepultura estaban impregnadas de rituales y tradiciones. El no honrar a un muerto demostraba la peor falta de respeto. Si alguien no recibía una sepultura adecuada, se tomaba como una maldición. El luto era una parte esencial del ritual de los muertos. Los amigos y los parientes lloraban a gritos para que toda la vecindad los escuchara. Ya que no había funerarias, estos mismos amigos y parientes ayudaban a preparar el cuerpo para el entierro, que por lo general se llevaba a cabo el mismo día debido al clima cálido. Abraham estaba en la ciudad extranjera y buscaba un lugar para enterrar a su esposa. Algunos extraños se ofrecieron a ayudarlo porque él era un príncipe de Dios y lo respetaban. Interesante, habla de príncipe de Dios, o al menos así es que lo habla el señor Nácar. Aunque Abraham no se había establecido en el área de reputación, era intachable. Los que emplean su dinero y su tiempo sirviendo a Dios a menudo reciben buenos dividendos de buena reputación y de respeto de los demás. El cortés diálogo entre Abraham y Efrón era típico de los convenios en ese tiempo. Efrón ofreció amablemente su tierra a Abraham sin costo alguno, y Abraham insistió en pagarlo. Efrón contestentemente mencionó el precio, pero añadió, en efecto, no era importante. Abraham pagó casi 5 kilos de plata. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, pero continuaron con el proceso del trato. Si Abraham hubiera aceptado la tierra como un regalo cuando se la ofreció, hubiera insultado a Efrón, quien hubiera rescindido su oferta. Muchos comerciantes en el Medio Oriente todavía practicaban ese ritual con sus clientes. Agar, escapar de nuestros problemas, es por lo general la solución más tentadora. Es más, se puede convertir en un hábito. Agar era una persona que utilizaba ese recurso cuando algo salía mal, pero por lo general echaba a andar en otra dirección. Sin embargo, vale la pena apuntar que los grandes retos de Agar enfrentó surgieron las decisiones de otros. Sara la eligió para que le diera un hijo a Abraham y probablemente Agar no pudo decir nada al respecto. No es difícil entenderla cuando al quedar en estado, Agar miraba a Sara con desdén. A Sara le dolió tanto que la castigó. Esto motivó su primer huida. Cuando regresó a la familia y dio a luz a Ismael, la continua esterilidad de Sara debió haber contribuido a amargarlas a ambas. Cuando por fin nació Isaac, Sara buscó un pretexto para despedir a Agar y a Ismael. Lo encontró cuando sorprendió a Ismael molestando a Isaac en el desierto sin agua. ¿Ha notado usted cuánta paciencia obra Dios para que fracasen nuestros intentos de escape? ¿Por qué he querido comentar el capítulo anterior en este? Porque la Biblia es un caminar. Ha comenzado a comprender por qué huir de una solución temporal, por qué Dios nos dispone a caminar juntos, por qué la Biblia hay que leerla en contexto. Son preguntas que nos debemos hacer. Hay biblistas que miran textos por separados y cometen muchos errores. Por eso es un deseo continuo de Dios enfrentarnos a nuestra propia ayuda. La divinidad siempre ayuda. Los problemas que hay en la vida y las soluciones. La madre del primer hijo de Abraham, Ismael, quien llegó a ser fundador de las naciones árabes, debilidades y errores cuando tenía que enfrentar problemas. Tenía la tendencia a huir. Su preñez provocó en ella fuertes sentimientos de orgullo, de arrogancia.
lecciones de vida. Cuando muere alguien, lógicamente se tiene que recordar toda su vida. Dios ser fiel a sus planes, a las promesas. En el Nuevo Testamento se habla de Agar como tipo que busca el favor de Dios en su esfuerzo. Ahora bien, Ismael, el versículo anterior, que tiene que entenderse con este del 23. Vuelvo a decir, la Biblia se debe leer en conjunto. Por lo tanto, cuando el mismo Gálatas menciona al Génesis, es otra forma de leer la Biblia en conjunto. Abraham tenía muy poca posibilidad de regatear, en cuanto su hijo, el principal. Hay una costumbre en aquel tiempo de valor y el justo a la tierra. Hoy que se esperaba el comprador ofreciera la mitad. Sin embargo, Abraham regateó, pagó el precio inicial. Él no trataba de tomar nada de balde, aunque Dios le había prometido la tierra a Abraham. No se la arrebató a Efrón. Vemos no solamente a Abraham, padre de la fe, sino hombre justo. No solamente en este texto, sino en todo el Génesis que habla sobre Abraham. Interesante la forma como hace esto del de Nácar y Colunga, por eso es una de las Biblias más interesantes, porque lo que están haciendo es uniendo toda la historia. Él dice no solamente coger un versículo por versículo. Recordemos que ellos decían, si tú coges un versículo solo, te puedes confundir, toca leer el texto en conjunto. Sí, no entendí por qué hablaron de Agar, cómo entró Agar en el discurso. Ah, ¿para qué la que él hablaba de Agar? Sencillo, porque estaban hablando de la vida de Sara. Y dice que no solamente se amargó la vida de ella, sino amargó a otra mujer. Su esterilidad amargaba a otra mujer, entonces por eso es la que metía a la otra. Mm. Sí, Entonces, su impaciencia y no creer en la promesa de Dios, ¿no? No ser paciente. eso es lo que él dice, que no solamente una vida, esto, Nácar o Colunga, lo escribían los dos los textos, eso hacían eso, todos los textos escribían entre juntos. No, porque decía algo como que uno quiere pagar o puede tomar la costumbre de pagar para librarse Ah, para lo- solucionar los problemas. sí, lo que pasaba era que como esta mujer, y esta mujer, por ejemplo, que había una esclava, ella compró esa esclava, entonces decía que ella le gustaba, era como tenía plata, le gustaba era solucionar todos los problemas a punta de dinero. Y había uno que no había podido solucionar, era que ella era estéril. Ese sí no lo pudo solucionar. Mm. Pero lo más interesante es que a pesar de los errores de esta mujer, Dios la escogió, porque no solamente escogió a Abraham, sino escogió a esta mujer para los planes de Dios. Sí, Y por claro, porque son una sola carne. exactamente, entonces era una familia que Dios la había escogido. Y también cómo Abraham con tanta inteligencia se negociaba con los otros pueblos, pero sin perderse el amigo de Dios. Eso también lo Usted hace. preguntaba, vio que ellos dijeron, eres un príncipe de Dios, que usted dijo eso, Sí, leyó. Bueno, sí. aquí en el versículo 6 aparece que en el versículo 5 dice, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Príncipe se utiliza, por lo que he entendido al leer la Biblia, es, significa como principal, como importante, no como hijo de rey, como lo utilizamos nosotros. Para nosotros hoy un príncipe es el hijo de un rey, el heredero al trono, más específicamente.
porque hijos de reyes son los infantes también, que serían los otros hijos que no tienen esto, la línea directa al trono. Los hermanos del príncipe son infantes. El príncipe es solo aquel que está destinado a convertirse en rey, por orden de nacimiento o por lo que sea, según la ley del reino, del país. Pero en la Biblia, eh, a mí me parece que príncipe siempre es como un principal, como alguien importante, que no se utiliza como, o sea que básicamente es eso, principal. No sé si usted podría encontrar eh, Ok, la traducción de esa palabra y, y después decirle que eh, ya cuando fue lo de el rescate de Lot y de Sodoma, recuerda cuando Abraham fue a salvar a Lot, que Sodoma había sido invadida y todos los pueblos de alrededor habían sido invadidos, eh, dan el aviso a Abraham de que Lot era cautivo y entonces él va a salvarlo. Cuando vuelven con todo lo que habían recuperado, uno de estos reyes, que no recuerdo si era el de Sodoma, le dice a Abraham que se quedara con todo, que solo le pedía que le devolviera a las personas. Y Abraham le dice, no, yo no tomaré nada, porque si no tú después andarás diciendo que yo me enriquecí por causa tuya. ¿Se acuerda? exactamente. Y que ahí mismo luego viene Abimelech y todo eso. Eh, ¿Abimelech es? No, Melquisedec. Sí, Melquisedec. Bueno, es parecido el nombre. Melquisedec, sí. Luego es que Melquisedec bendice el pan y el vino y todo eso. Que, bueno, que ya leímos. Entonces yo creo que ahí está como una pista. Aparte que luego la misma Biblia nos dará esa palabra más explícita de que no se deben aceptar favores, no se debe pedir prestado. Yo no recuerdo textual, pero esto está. El que quiera puede buscarlo y lo va a encontrar. Porque aquel que pide es esclavo del que se convierte en esclavo del que presta. Y eso está así textual. Entonces yo creo que ya en Abraham vemos como ese precedente. Si bien no existían los 10 mandamientos, él era un amigo de Dios, era un hombre que estaba muy cerca de Dios. Aquí mismo vemos cómo se repite esto de un príncipe de Dios, como alguien muy importante, uno de los más importantes, de los primeros eh, en la cercanía a Dios. Eh, y creo que yo entiendo que va en línea con esto, el haber querido pagar eh, por la sepultura de Sara, que no fuera para no quedar debiendo nada, porque es como esa costumbre que luego se convierte no en mandamiento, pero sí en un precepto, en un consejo divino, más que nada, que por muy amigos no se debe de andar pidiendo favores, bueno, salvo casos de extrema necesidad, ¿no? Pero siempre que uno tenga para, porque, y bueno, y lo dejo por ahí, porque luego llegaremos a esa parte y nos acordaremos de esto. Entenderemos por qué Abraham fue tan insistente. Sí, también esto que decía, creo que usted lo leyó de esta gente, Nácar Colunga, eh, como que era una costumbre. Hoy en día sí que es costumbre, por ejemplo, en Corea, eh, cuando te van a hacer un regalo, vos primero tenés que decir que no lo querés y tenés que decir 3 veces que no lo querés, aunque lo quieras. Entonces es como que se podría ver algo así, como que
que el rey dice, bueno, te lo regalo, pero en realidad es por una cortesía, por una costumbre, un, hay otra palabra que ahora no me sale, algo diplomático, eh, algo protocolar. Primero hay que ofrecerlo gratis, porque eso también prueba de qué está de qué está hecha la persona, es decir, el valor en el sentido de valores, ¿no? Hay mucha gente que es aprovechada. Esto prueba que Abraham no lo fue, porque él podría haber aprovechado esa oportunidad, haber tomado la propiedad de otro de manera gratuita sin haber hecho nada para merecerla. Nosotros vemos que eso es un problema en nuestra sociedad porque hay gente que lo hace y eso genera generalmente desgracia. Gente que se cree con el derecho de tomar lo que es de otros. En este caso estaba siendo ofrecido, pero, pero también uno tiene que saber cuál es su límite y cuánto. Por ejemplo, hay un señor aquí en mi ciudad que tiene problemas mentales, ¿no? No lo suficientes como para estar encerrado, pero tampoco los que sean tan leves que uno no se dé cuenta. Entonces este pobre hombre cobra pensión del Estado, pero esas pensiones son muy pocas y no llegan a fin de mes, como se dice, no sé cómo se diga en Colombia esa expresión, de que no alcanza el dinero para... Entonces él muchas veces salía a trabajar, a hacer changas, le decimos aquí cuando hacen un trabajo informal, eh, sin un contrato y sin nada, que es algo así como esporádico, que te vean descargando leña de un camión y le diga, ay señor, lo ayudo, o algo así. O te piden para tirarte la basura, o para barrerte el patio, o la vereda, o cosas así. Entonces, este hombre andaba por todo el pueblo haciendo eso, las casas que ya conocía más o menos, que ya sabía dónde ir. Pero de vez en cuando llegaba alguna nueva y cuando la gente le preguntaba, bueno, ¿cuánto es? Él se llamaba Dan. Hace muchos años que no lo veo y no recuerdo, no sé si está vivo. ¿Cuánto es? Él decía, son 20 pesos, que 20 pesos es como nada, es como, te da para un chicle, un caramelo, no sé, es una miseria. Entonces, y él sí que trabajaba, si él te pedía para barrerte el patio, lo barría muy bien y se esforzaba mucho. Entonces, es como algo así, ¿no? O sea, por más que el otro te esté diciendo a veces que es muy poco, creo que vos te tenés que dar cuenta si es realmente eso o no, tanto por mucho como por poco. Pero la gente como que a veces olvida que por poco también. A veces queremos aprovechar una cierta oferta o algo de eso y bueno, resulta que para la otra persona no es tan feliz. El pobre hombre este apenas tenía noción del dinero. Muchos le habrán pagado eso que él decía, pero no era un precio justo. Y quien sí tiene conciencia, para mí, tiene el deber de darle lo que corresponde, mucho más que eso que él pedía. Y me parece que esto refleja en parte eso, ese trato con las personas, ¿no? Porque también, es decir, luego vemos esta discusión también con el rey David. El rey David compra las tierras donde será construido el templo. Y también él dice, yo no quiero darle nada a Dios que me haya salido gratis porque entonces no se lo estoy dando yo. Si a mí no me costó nada esto, entonces, ¿qué es lo que yo estoy dando? Entonces, creo que también se puede ver algo de eso aquí con Abraham. Es decir, bueno, ¿cuánto valía Sara para mí? Por eso él paga sin regatear, creo también, ¿no? Porque a lo mejor hubiera pagado mucho más. Creo que está un poco de eso, de demostrar también un poco de eso. Bueno,
Según la Biblia de Jerusalén, ahí está en la pantalla, príncipe o princesa Biblia de Jerusalén. Está en Daniel 10:20. Dice, él me dijo entonces, sabes que he venido donde ti, ahora volveré a luchar con el príncipe de Persia. Cuando haya terminado, verás que viene del príncipe de Yavan. Ezequiel 48, versículo 22. Así desde la propiedad de los levitas, la propiedad de la ciudad que está en medio de la parte del príncipe entre la frontera de Judá y la de Benjamín, pertenecerá al príncipe. Lamentaciones. Como hay yace solitaria de la ciudad populosa como la viuda, se ha quedado la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias sujeta está a tributo. Claro, la, Ezequiel, la princesa porque era la principal, porque ahí él está hablando de Jerusalén, que era la ciudad de él. Por eso yo le digo que para mí es como algo de principal, o sea, o importante, porque también se habla de los príncipes de los ejércitos, como si fueran en ese sentido no sé, los generales o los capitanes, cuando a y ti no, criminal príncipe de Israel, cuya honra ha llegado con la última culpa. Ya se puede ver en la pantalla, ¿cierto? sí. Un príncipe. Definición uno, exaltado, rey, también neblina que se levanta, corresponder, jefe, juez, nube, principal, príncipe, rey y vapor, ¿sí? Ah, mire, vapor, neblina. Porque vio que a Satanás le dicen el príncipe de la potestad del aire. Sí, también. Es que, es que casi las, ¿cómo se llama? Las connotaciones de la misma bondad y el bien también se las atribuyen al demonio, casi todas, porque el demonio quiso ser como Dios, todo. Porque a lo mejor, pero a lo mejor, según estas definiciones, podría ser como la neblina. Sí, O sea, se podría traducir en vez de príncipe, neblina. Aunque creo que viene del griego, esto que le digo, que está en los evangelios. sí, Eh, bien, y ahí donde dice derivación del 5375. bueno, definición, Erevan es una gran variedad de aplicación. Entonces, significa acarrear, hacer la acepción, aceptar, acertó, acerto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, apresurar, arrancar, arrebatar, arrojar, atender, ayudar, carga, compartir, conducir, consumir, dar, distinguido, echar, elevar, empeinado, enaltecer, engrandecer, entonar, erguir, erigir, erizar, estima, estimular, ensalzar, exigir, favor, favorecer, florecer, ganar, gritar, hallar, honrar, impulsar, jurar, levantar, libertar, llevar, mover, ofrecer, pagar, palo, perdonador, producir, quitar, revelarse, recibido, reprimir, respetar, respeto, robar, sacar, sentir, soportar, sostener, subir, sublime, suficiente, sufrir, sustentar, tender, tener, tolerar, tomar, atraer, venerable, vestir. Creo que esta es una de las palabras que hemos encontrado que tiene más definiciones, ¿no? Más sinónimos. Sí, porque sería como elevar. Sí, exactamente. Como algo importante. Muy bien.
porque, por ejemplo, ellos se centraron mucho en esta parte, ¿no? Sí, igual creo que es una bofetada a los comunistas. Bueno, Pues, porque, no, estaban en 1940 bueno, también era que en 1940 y 1960 se veía mucha cosa de eso, sí. no, pero mire ya con Marx en el 1800 y pico, Sí, y ya existía sí, ya no existía. era un partido comunista, era una, no sé, una asociación o algo así. Porque incluso a Marx le encarga esta Asociación Comunista Internacional, le encarga la escritura del manifiesto. Es decir, el comunismo existía antes de Marx, pero por lo menos me refiero a esto de querer recibir cosas gratis, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como un amigo decía, del 42 al 47, oiga, y ese sí me lo sé, ¿no? De ahí Moro arma lo que es la utopía en el siglo XVI, en el año 1517, y ahí escribe, es muy fácil, en el año 1516, perdón, al año después fue la reforma, en el año 1517, fueron las 95, 97, eso están peleando, ¿cuántas tesis eran? Todavía siguen peleando, bueno, las tesis de Lutero. Entonces, si tú miras, a- en ese tiempo, con Moro, Tomás Moro, tanto Tomás Moro hablaba de ese texto en su libro La Utopía. Lo toma, pero no lo cita. La que en el Renacimiento, igual que en la Edad Media, habían textos que se escribían, pero no se citaban, pero todos sabían que eso era la Biblia. Carlos Marx lo vuelve a citar y dice, todos vivían en comunidad, la famosa igualdad cristiana, que él la colocó también igualdad, sacándola de la Biblia. Esa es una de las tesis que se tiene para decir de dónde salió todo el pensamiento de Carlos Marx. Y es un pensamiento teológico mal entendido. Y de por ahí es donde se coge mucho la teología de la liberación. Y en Colombia tenemos mucho eso, porque estamos muy cerca de Brasil, con Leonardo Boll, y también del señor Gutiérrez ahí peruano. Entonces, esos fueron los que argumentaron mucho ese tipo de teología. Pero se entendía mejor dentro de la visión bíblica, lo que es el marxismo. Y el liberalismo se entiende mucho sobre el pecado original. Por eso todo lo toman desde la Biblia. El marxismo es una herejía porque quiere traer el paraíso a la tierra, pero sin mencionar a Cristo. Sí, es una herejía Olvida cristiana. que no es cristiana, es anticristiana, porque no menciona a Cristo. No, Menciona que será solo a través de Cristo que el hombre encontrará la paz y solo a través del Espíritu que será capaz de vivir en plena igualdad con otros seres que también hayan tomado del Espíritu. es que cuando dice Ellos una herejía creen es que negar una o varias verdades de fe. La verdad que niegan ellos es que Jesucristo sea el centro de la historia y al, coloca es a la igualdad en el centro. Ni siquiera al hombre, a la igualdad. ellos se creen que su idea es, vamos a decir, ponen en el lugar de Cristo su utopía, su idea, su sistema diseñado. Por eso es anticristiana, Anticristiano, sí. porque creen que el hombre será capaz de lograr lo que solo Cristo puede y las promesas de Cristo. Por ejemplo, hablan de esa vida en comunidad, pero no dicen en qué se fundamenta, porque ¿cuál es el fundamento de toda vida en una comunidad cristiana? Jesucristo, la fe en Jesucristo, la comunidad cristiana, esa es por ahí.
Entonces, toda cuestión política viene de un problema teológico y por eso es que la teología es, Santo Tomás de Aquino decía, Dios debe estar por encima de todo. Y por eso en la Edad Media fue el momento del gran avance del pensamiento filosófico y teológico. Las universidades nacieron en el siglo XIII, en la Alta Edad Media. Lógicamente habían cosas negativas, pero al menos se tenía como centro a Dios del pensamiento, ¿no? Y tampoco no es Pero idolatrar la época, porque podemos es caer que en idolatrar la época. ¿Sí? cosas negativas siempre va a haber porque el hombre tiende a perderse, no Claro. por la carne, sino por el torpe espíritu, el orgullo y, bueno, lo que leíamos en Corintios, la jactancia es esa levadura de la que habla Pablo. Él lo dice allí. El orgullo del hombre, la soberbia, es lo que lo lleva a caer. Y a creer, y es ese mismo orgullo y soberbia que lo lleva a creer que puede diseñar el paraíso en la tierra, traer el paraíso a la tierra sin meter a Dios en el plan. Que él por él mismo, con el uso de su propia razón, de su propia mente, puede lograr todas esas cosas. Y siempre que el hombre hace eso, termina siendo el infierno, una verdadera aberración. No hay ningún sistema que el hombre haya diseñado apartado de Dios que haya logrado ese tan mencionado paraíso. Y Y sigue mire que si no la todo, historia de... que si todo va al paraíso, todo el hombre busca el paraíso de Adán y Eva, es decir, quiere y tiende a la teología, pretendiendo no hacer teología, sino hacer solamente lo humano y la razón. Pero vamos a tener un paraíso acá en la tierra, eso es lo mismo. Es decir, por más que neguemos, es más, utilizamos casi las mismas categorías bíblicas. ¿No le ha parecido lo mismo? Las categorías bíblicas, por ejemplo, la política las usa. que quieren las promesas de Cristo, pero sin Cristo. En salto. Quieren las promesas del reino. Ellos quieren el reino cristiano, el reino bíblico. Solo que no quieren a Cristo, no quieren a Dios. Lo quieren bajo sus propios términos y bajo sus propios medios. Y por algo Dios nos dio su ley primero. Cualquier Y es, sistema político hace eso. Ese es el problema. Es sí, decir, quitan a Dios para poner al político de turno. Es como una ecuación. Colóquele X o Y y ponga el sí. político cualquiera. Acabarán con la ignorancia, acabarán con la miseria, acabarán con la enfermedad, acabarán con la injusticia, acabarán con la corrupción. Ellos acabarán con todo. Claro que nunca mencionan a Dios. Y con lo Eso único para que mí acaban es es con los recursos. exacto. Y eso para mí es lo más anticristiano que hay. Estoy viendo, para mí la política es una de las maquinarias más perfectas de las que se puede manejar el enemigo. El hombre que quiso a Dios armó esa máquina o la sostuvo, porque fueron los paganos quienes idearon la república, ¿no? Platón, Aristóteles, todos paganos. Bárbaro. Es un sistema que puede funcionar, pero solo puede funcionar si está Dios en él. Si los políticos son verdaderamente hombres de bien, honrados, o por son capaces de reconocer sus errores y viven para mejorar y perfeccionarse a sí mismos cada día. Pero si usted ve cualquier debate político, lo único que hacen es criticar al otro.
La paja en el ojo ajeno. Eso es un debate político. No he visto ni a un cristiano haciendo política, ni a un cristiano verdadero haciendo política, o por lo menos a un cristiano bueno haciendo política. Por lo menos no aquí en mi país no hay. Bueno, mi país es uno de los más laicos. No hablo por todos porque a lo mejor ustedes sí conocen. Y entonces les digo que armamos esa maquinaria en el tiempo en que la iglesia y el Estado trabajaron unidas, pero la dejamos libre y ahora la usa el enemigo. Y siguen las promesas del reino, pero miren cómo vamos, ¿no? Ahora aprobaron la eutanasia en mi país. ¿En qué país no han aprobado el aborto? ¿En qué país no aprueban las ideologías de género? Yo que estoy estudiando en la facultad, en la universidad, es todo un discurso ideológico que me da náuseas a veces, pero en todo sentido, todo lo que uno solo ve en la tele está en los textos, y así forman a los jóvenes, con esa visión tan sesgada. Dicen que por ejemplo, los españoles mataron a millones de indios cuando llegaron, a millones de indios. Digo, ¿cuál era la población de América cuando llegaron los españoles? Ya no son 100.000, 200.000, 300.000, ya son millones, y así. Y te hablan de un genocidio, y, y bueno, de la espada y la cruz, y eso solo para empezar. Bueno, la espada y la cruz sí estaban, lógicamente, pero lo que hay que entender es que los indios no eran unas almitas de Dios. Algunos eran caníbales y se peleaban y se mataban unos a otros. Era una sociedad un poco fuerte. La predicación sí se hizo a veces dura y fuerte, también sí, y se reconoce, pero tampoco hasta ese punto. Es que no fue Pero hasta ese punto, fue poco. Es decir, tampoco no, es más, la reina Isabel la Católica fue la única parte donde esta mujer tenía normas y una ley indígena. La primera ley indígena la hizo ella, es decir, donde se defendía al indígena, y esa parte no la cuenta. Es más, si tú vas a los Estados Unidos, al indio rojo, iban y los mataban, eso ya acabaron con todos los ingleses. En cambio, los españoles, esto, como que eran muy bonitas las indias, porque se unieron con ellas y se hizo un mestizaje. En cambio, los ingleses no hicieron eso. Esa parte es la que, entonces cuando Isabel la Católica se dio cuenta de eso, entonces dijo, cuidado, van a violar a estas mujeres, y empezó a hacer todas unas normas para salvar al indígena. Sí habían muchos abusos, sí, pero eran abusos de la época, es decir, la educación fuerte, hasta nuestros papás le dan reglas, todo eso también era propio de la época, pero se sí, está, pero aparte no ven, o sea, en la historia de la humanidad, la historia de de la humanidad se compone básicamente de episodios en los que un pueblo invadía a otro, lo dominaba y lo sometía. Esa es la historia de la humanidad. Eh, Tenemos, por ejemplo, el antiguo Imperio Romano. De esos romanos, los pueblos que invadían, ¿cómo preservaron la cultura? ¿Hay en la historia de la humanidad un pueblo que haya invadido a otro para preservar su cultura? ¿Que haya hecho leyes para protegerlos? Entonces, eso es lo que molesta, que, que eduquen a la gente tan mal, porque en vez de invitar a los jóvenes a pensar, obvio que siempre del pasado tenemos que estudiarlo para aprender. Ningún hombre ha sido perfecto hasta ahora.
solo Cristo. Es obvio que cometieron errores, que se cometieron crímenes, porque crímenes suceden hoy en estados laicos, en escuelas laicas, en instituciones laicas, suceden crímenes tan aberrantes como los que pueden suceder en una institución religiosa, en cualquiera, porque siempre que el hombre esté metido ahí, algo puede pasar, es decir, está en nuestra naturaleza humana, ¿no? La avaricia, bueno, todo lo que veníamos hablando, la maldad, eh, pero ellos hablan como si todo fuera culpa del cristianismo. Eso sucedió solo porque los que invadieron eran cristianos. ¿sí? Y se les olvida que gracias al cristianismo se creció lo que es la cultura de Occidente, y gracias al cristianismo nació lo que es la ciencia, que los primeros científicos todos eran cristianos, que es más, la vez pasada, en el encuentro pasado, yo le hablaba sobre el Big Bang, que es un sacerdote jesuita. Entonces, Tomás de Aquino ayudó al derecho, a la sociología, es decir, Y la misma Inquisición sentó las bases, muchas de las bases del sistema judicial, ¿no? Tener realmente, un abogado defensor, un juicio, pruebas. y fue el decir, ahí no se, matar siempre es malo, pero ahí a los que se mataban siempre eran culpables. Ha sido la única institución que ha matado a personas que eran culpables de lo que se le acusaba. Después que, por ejemplo, los ingleses cogieran eso, o los españoles, o los franceses como técnica del Estado para quitar vida, es otra cosa. Pero más allá, Es que luego se convirtió en una, como dice usted, en una técnica para eliminar a la oposición o al adversario. Generalmente habían más problemas económicos de por medio de posesión de propiedades que así quedaban liberadas o lo que fuera. O sea, se aprovechó, hecha la ley, hecha la trampa. Es por eso que el hombre necesita a Dios, porque el hombre por sí mismo siempre se pierde. Y siempre va a pasar eso. Y en cualquier lugar donde se deje de lado a Dios, está destinado al fracaso. claro, claro, y no se cuenta otra inquisición que hubo, que fue la protestante, que también empezó a acabar gente, donde no Y había claro, el sistema esto del catolicismo del famoso defensor. Esa es no que se cuenta, los protestantes mataban católicos, sí, los ingleses también. sí, porque eran, Es más, creo que Elizabeth era una de las reinas en el momento, ¿no? La reina Isabel, no esta, otra anterior, esta no. Vivió mucho tiempo, pero no tanto. Eh, dicen que mataba a católicos, pero que asimismo envidiaba a la Virgen y que por eso se hacía llamar la reina Virgen y se maquillaba. Y bueno, es que el hombre eh, es humano, los poderosos son humanos, quienes ocupan lugares de relevancia social son humanos y siempre que se alejen de Dios van a caer. Siempre que olviden a Dios van a caer. Y no es que no olvidando a Dios no se vayan a cometer errores. El mejor de nosotros, el cristiano más bueno, algún error va a cometer. En algún momento va a pecar. Pero la diferencia es que va a poder reconocerlo y arrepentirse y tratar de enmendarlo. Y no hacer como hacen muchos, de encubrirse, negarlo y encima perseguir a quienes lo denuncian. Pablo era que decía que se puede caer. Pablo decía, puedo estar de pie y pues, me puedo caer. También dice Pablo, por estar señalando a otros, puede que yo me pierda.
Entonces, Pablo era uno de los que tomaba esa, bueno, y no es solamente él, sino la Biblia en sí, porque los judíos también tenían la visión de que había que mirarse primero uno y después a los otros. Eso era una de la cuestión de la moral judía. Y por eso la Biblia toma mucho de los judíos. Abraham, aunque es un patriarca, está colocando las bases del pueblo. Y es interesante la fe de Abraham porque en este momento puede decir, bueno, yo me voy a quedar con esta ciudad porque Dios dijo, esta es la promesa, pero no se quedó. Entonces ahí uno ve un hombre justo. Y la justicia tiene que estar en las manos de Dios, en cosas pequeñas. En la práctica, por ejemplo, nadie ha visto, me puedo quedar con esto es de otra persona o se lo puedo devolver. Y entonces eso es ser honesto, porque a veces pensamos que es el deshonesto el político que roba mucha plata. Pero si uno se queda con algo muy pequeño, eso es deshonestidad. Entonces, la moral viene desde ahí. A mí me llama mucho la atención. De otro dice, se vale de Dios, porque uno de los grandes pecados que a mí me parece graves es valerse de Dios para hacer injusticia. Abraham se podía, no, Dios me dio esta tierra, yo me quedo con ella. Y es cuántas veces Abraham vio la tierra, entró a la tierra, la veía de cerca, la tierra prometida. Podía decir, con tanta gente que tenía, me voy a aprovechar, voy a llegar acá. Pero era tiempo de Dios. Y eso que tenía mucha gente. En los anteriores capítulos peleó con un pueblo y ganó. Podía armarse un ejército y decir voy a luchar, pero él nunca lo hizo. Esperó, esperó el tiempo de Dios. A mí me llama mucho la atención eso, esperar el tiempo de Dios. De pronto por nuestra generación o por la edad nosotros esperamos, los jóvenes casi no esperan, ¿no? Quieren las cosas más rápido. Es una de las cosas que enseña la vida. Bueno, los jóvenes, nosotros cuando fuimos jóvenes o más jóvenes que ahora, no sé qué edad tiene usted, Diego, pero también creo que éramos impacientes, ¿no? Todo niño y todo joven, verdaderamente joven es impaciente por naturaleza. Es algo que uno tiene que aprender en la vida, a llamarse a ser paciente. La paciencia es algo que se puede cultivar. Sí. Y Que yo incluso digo que está, de esto que usted hablaba, está el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de todo, hay un tiempo para todo debajo del sol. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Y menciona más tiempos, tiempos de sembrar, tiempo de cosechar. exactamente. Me llamó Y eso, mucho la atención el texto que yo leí porque resumía muy bien, es decir, un comentario muy bueno, ¿no? Resumía muy bien el texto, el de estos señores Nácar y Colunga. Otra cosa que es que estos biblistas veían la Biblia en unidad. No sé, pero el Concilio Vaticano II también ve la Biblia en unidad. Uno de los textos más hermosos del concilio. Hay gente que le tiene miedo al concilio, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en la Verbum Dei, es palabra de Dios, venga a ver si la encontramos rápidamente, eh, Constitución Dogmática Verbum Dei, va a haber todo en unidad. La Biblia es unidad. Dice, sí, igual yo no creo que Sara haya estado, se haya enojado con Agar por esto de, como decía, de que Agar, o sea, como envidia de la fertilidad de Agar, de envidia de la fertilidad de Agar. Porque si no, Sara habría tenido envidia de toda mujer fértil,
si lo que envidiara fuera la fertilidad. Pero yo creo que ahí lo que vemos es un poco el llamamiento a la monogamia, ¿no? Porque Sara creyó que podría lidiar con el hecho de compartir a su marido. Dios nos llamó a ser una sola carne con nuestra pareja. O sea, el hombre con la mujer con el hombre. Pero entonces, ¿cómo Sara, siendo una sola carne con Abraham, pudo darlo, eh, entregarlo, básicamente? Porque ella lo obligó, como quien dice Abraham, hablando mal y pronto, ¿no? Hay palabras más, se lo puede decir más en francés, pero a mí me sale así. Como que lo obligó a Abraham a conocer a Agar. Y entonces en ese acto, Abraham se está convirtiendo en una sola carne con Agar. ¿Cómo puede ser un hombre una sola carne con dos mujeres? Y creo que ahí está el problema, que es como algo un poco entreverado y antinatural, y que nos está avisando siempre del conflicto que va a suceder, siempre que pase eso. No creo que Sara haya creído que pagando solucionaba todo. No creo que haya sido ese tipo de persona, porque vemos que Abraham era muy bueno y la quería mucho. Entonces imagina que si Sara fuera una persona de las que cree que todo se soluciona con dinero, eh, no sé, a lo mejor Abraham no la extrañaría tanto. Sí. Mire, voy a leer acá, él es nada más Dave Belbun, numeral 14, voy a leer nomás la mitad, dice, deseando Dios en su infinito amor, preparar solicitadamente la salvación de todo el género humano, eligió en particular designio a un pueblo a quien confió las promesas. Echa pues un pacto con Abraham, el pueblo de Israel, más adelante con Moisés. Entonces, infinito amor, dice, y preparando el género la salvación, dice la Constitución de Ibelbum del Concilio Vaticano II. Para mí es una de las constituciones que más me gusta. Y dice, la veneración de la escritura, en el numeral 21, dice, la iglesia ha venerado siempre las escrituras al igual que el cuerpo del Señor, no dejando de tomar la mesa, de distribuir a los fieles de pan y de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, la tradición como la regla suprema de la fe. Y más adelante en el 24 dice, escritura y teología. La sagrada teología se apoya como cimiento perenne en la palabra de Dios escrita, al mismo tiempo que la sagrada tradición y se robustece fielmente en la continua investigación a la luz de la fe de toda verdad contenida en el misterio de Cristo. Las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios por ser inspiradas en la verdad, la palabra de Dios, por consiguiente, el estudio de las sagradas escrituras ha de ser con el alma, como la sagrada teología. También el ministerio de la palabra, la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana es preciso lugar también importante en la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente en la palabra de la escritura. Entonces, el numeral 24 de la Deum Verbum dice que para hacer teología, para la liturgia, para la catequesis, se necesita la teología. Muy interesante, ¿no? Para todo se necesita la escritura. ¿Y cómo hacer teología sin escritura? Dice que no es posible. No, claro. No es posible. Y, y creo que la Biblia también, aquí siguiendo con lo que estábamos de ahora, ¿no? El capítulo este, para reforzar un poco esto que le decía del conflicto entre Sara y Agar.
Es que creo que, no sé por qué nunca lo había dicho así en palabras, pero es algo como que pienso, más bien que siempre he pensado, pero como para mí nada más. Y entonces no sé que también me puede explicar, pero hay una naturaleza humana que tiende al conflicto, a perderse, a extraviarse por ignorancia, por torpeza, por vanidad, por orgullo. Creo que esas son las razones principales por las que se pierden las personas, ¿no? Eh, entonces Dios nos da los mandamientos como un preventivo, ¿no? Como algo que se complementa con nuestra naturaleza, lo que nuestra naturaleza necesita para encaminarse. Ya en el paraíso le dio este preventivo a Adán, que era una orden: no comas de ese árbol. Era un preventivo por todo lo que ese acto significaba en potencia, todo lo que ese acto contenía en potencia, ¿no? El comer del árbol. Porque no es solo comer del árbol, no significa solo, eh, no es solo un hecho puntual, sino que es el inicio, es un desencadenante, si se quiere, algo que se transforma como en una bola de nieve. Entonces creo que todos los mandamientos de Dios, que luego serán dados más claros, a este punto no tengo conocimiento de si los hombres, porque veo que en algunos versículos que refieren a tiempos más antiguos, hablaba de que los hombres habían vuelto a invocar a Dios, de que Enoc caminó con Dios. Entonces yo no tengo conocimiento de qué tanto sabían los hombres de Dios, qué tanto, cómo sabían, o sea, si conocían los mandamientos de alguna forma. Esto no lo sé, eh, qué tanto conocimiento tenían, porque veo a Abraham y Abraham eh, cumple con muchas de las cosas que luego serán mandamientos y cumple con muchos de los consejos que luego nos dará Dios para contener nuestra naturaleza. Entonces creo que acá vemos eso, cómo la naturaleza humana se descarría, cómo la impaciencia eh, puede llevar a una falta de razonamiento de parte de Sara, que yo lo veo así, ¿no? Como algo imprudente, como que Sara no pensó muy bien todo lo que significaba. Se dejó llevar más por su instinto de ser madre, porque según esta costumbre, que luego veremos también con el nieto de Abraham, con Jacob y sus mujeres, eh, quien paría en las rodillas de otra mujer, así es la expresión, no sé, es como que la mujer fuera la comadrona en el parto, se convertía en madre de ese niño también. Era como un símbolo de adopción. Entonces era lo que Sara quería, pero pronto se olvidó de que ella también era madre de Ismael luego. ¿Por qué? Por todo lo que desencadenó ese acto, que fue más bien un capricho. Si Dios le había dicho que no le daría hijos, porque es lo que decía para ellos en la esterilidad. Es Dios el que da y Dios el que quita. Si vos no tenías hijos, era porque Dios no quería que así fuera. Por eso era algo tan vergonzoso o algo tan triste para quien lo sufría, porque era como sufrir un rechazo de Dios, el no tener hijos. Recuerde que uno de los mandamientos era multiplicarse, es decir, tener descendencia.
Entonces creo que aquí se refleja parte de eso, o en el relato de Sara y Agar se refleja esa enseñanza o esa advertencia de cómo por seguir nuestro instinto y no pensar bien en todas las consecuencias, porque era algo a lo mejor natural, eh, que Agar se creyera un poquito más de lo que se sentía antes, que mejorara su autoestima, si se quiere, o comenzar a mirar a Abraham de otra manera, entrar en confianza y se sintiera también señora de aquello. Eh, claro, con el diario del lunes, como dicen, es fácil, ¿no? Pero creo que es algo que hubiera sido sencillo si lo hubiera meditado de ver. eh, Aunque luego el detonante será las peleas entre Ismael e Isaac, o las burlas que Ismael le hace a Isaac, que también es otra cosa normal que suceda entre hermanos, ¿no? ¿Quién no ha tenido bueno, yo no tengo hermanos mayores, pero es común, uno lo ve, siempre te dicen, te cuentan, eh, es como que el hermano mayor judee a los más chicos, o se burle o les tome del pelo de alguna forma. Entonces veo como mucho de eso. No veo eso que decía el texto que usted leyó, eh, de que Sara haya creído en sí que podía solucionar todo con dinero. Aparte tampoco sabemos qué condición de sierva tenía Agar, porque ella se mandaba a mudar cuando quería, es decir, qué tan esclava era. Porque ella decía, me cansé de esta gente, me voy y se iba. Es un Oiga, siervo esclavo, creo que no lo hace. pero sí, se fue varias veces, pues volvía. Y quién sabe qué era lo que estaba pensando el padre, ese fraile dominico Alberto Colunga Cueto, que fue el que hace el de la Comisión de la Pontificia Bíblica y junto con otro hombre fueron el que hicieron una nueva edición de la Vulgata. Y la Nácar Colunga fue la que dio más fuerza, ¿no? Es como la Vulgata más nueva que tengamos. En la Comisión de la Pontificia Bíblica, cuando uno leía maravillas ahora le, últimamente leí algunas páginas de la Comisión Bíblica nuevas, eh, por allá del año 2007, y me dio una tristeza, más o menos como los textos que usted me compartió la vez pasada de la universidad. Ahora los libristas católicos están por esa línea de progresismo, pero este fraile y además era uno de los hombres más imaginativos. Y ese texto tenía mucha imaginación para pensar eso, ¿no? Porque Sí, me chocó un poco escucharlo porque no había visto a Sara de esa forma, así como una mujer que cree que, así como una villana de novela puertorriqueña, ¿no? O como una política, no sé. Aquí yo hago lo que quiero y pago y todos contentos. No lo había visto de esa forma. Igual también veremos luego con los mandamientos, ya con eh, cuando llegue esa parte, después del éxodo y eso, que hay diferentes categorías de esclavos y siervos. Em, por ejemplo, usted, un hebreo se podía hacer a sí mismo siervo de otro y no era lo mismo que un esclavo, porque esa condición de servidumbre tenía un tiempo determinado que no podía superar los 7 años. Igual esto lo veremos con precisión cuando lleguen esos libros, pero es un adelanto y es muy somero, muy así nomás. es que como que Eh, por ahí iba Agar. Creo que ella claro, era más como sierva que como esclava. yo creo que ella era egipcia, eso lo sabemos por el texto, Sí. que era egipcia, pero en ese tiempo tampoco había hebreos, es decir, ellos eran, no sé, de Ur de los caldeos, ¿no? No,
eran todos gentiles, si se quiere. Pero digo, había diferentes tipos de servataje, o como se diga, de servidumbre. No eran todos los esclavos, no siempre se compraban perpetuamente. Incluso lo veremos con los mismos hebreos en Egipto, cómo cambió su condición, eh, porque vino un faraón tirano, que será el del que luego serán liberados. Pero Sí. ellos, hasta ese último faraón, habían vivido muy bien y tenían su trabajo, su casa. Si bien eran siervos del reino, eh, no era que los hubieran comprado como luego veremos en los barcos negreros o estas cosas que sucedieron ya en América o más recientemente, ¿no? De cazar a las personas, secuestrarlas y pagar por ellas. También otro tipo de servidumbre, sí, es así, era por esclavitud, pero como botín de guerra, es decir, eran como el pueblo que había caído sobre ante el otro pueblo. ¿Y Pero usted, también, sí, usted recuerda cuántas veces Agar se fue y volvió? fue una vez, la primera creo que fue la que vio, ella dijo, el pozo del viviente que me ve, esa fue una. Ah, creo que fue esa nada más, ¿o no? Y luego la última que se fue, pero ya porque Sara la despidió. No, y ahí uno piensa cómo, porque si estuviera en una esclavitud total, no hubiera vuelto. Es decir, la trataban bien porque volvía. Claro, no, y qué esclavo se va a ofender si uno piensa estar en esa posición porque tu jefe o como se diga te mira mal? Sería lo natural, o sea que no, no tiene sentido. Si sos esclavo, creo que no tenés derecho a quejarte por cómo te miren, se supone. Ningún esclavo se va a complicar la vida si lo miran mal, que le den de comer, eso sí, que no le peguen. Pero ya habla de que Agar tenía ciertas nociones de valores, de respeto y dignidad. O sea, esta me mira mal. Y eso no puede ser. Está muy bien, o sea, dentro de todo, ¿no? Que, que Agar fuera así. Eh, sí, sí, pero hay diferentes categorías, se podría decir. Esta de que uno compre a la persona, generalmente ese comprar que recuerdo ahora eh, era a la misma persona. Si yo quería un siervo, iba y lo compraba a ese siervo y le daba el dinero a ese siervo. Y luego ese siervo a los 7 años quedaba liberado del trato. Generalmente, eso es lo que recuerdo ahora. Luego sí están los de botín, los que fueron esclavizados por haber perdido en la guerra. Eso, pero eso ya son otras situaciones, ¿no? También. Sí, ¿te faltó decir esto, otra cosita o hacemos la oración? No, no, está muy bien. Igual no sé si nos fuimos mucho de tema, no sé, hablamos de todo un poco como siempre. Ujú. No sé si le han dicho algo, de si que nos concentremos más o no. No, pues no han dicho absolutamente, pues así más o menos no han dicho. Eh, Hay una cosa que siempre me ha puesto a pensar, por ejemplo, me gusta traer a biblistas, a estos que me gusta traer, ¿no? Porque ayer leí 4 comentarios que despachaba y unas dije que no porque hablaban cosas que no eran, ¿no? Rápidamente había uno que decía que esta mujer era la que se había unido al, no sé si reírme o ponerse uno a llorar, que se había unido precisamente a Abraham, que estaba en el tiempo del patriarcado, que iba en contra de la mujer sufriente. Y yo decía, pero ¿qué cabeza cabe eso?
si, ¿qué mujer sufriente era esto? Por ejemplo, esta Sara es que era una sufriente cuando la llamaban que era una princesa. Ujú. Era como una reina, una princesa, vivía bien. La esclava también fue tratada muy bien por Abraham. Y vemos en el relato, aparte, lo único que sabemos del relato es que Abraham hace todo el tiempo lo que Sara quiere. Y Dios incluso le dice, hazle caso a tu mujer en todo. El salto, entonces que de pronto que salgan unos diciendo que el texto es feminista, de pronto sí les creemos. Así les creemos que sea feminista el texto, pero el resto no. Entonces, y eso era un biblista. Entonces yo cuando leí eso, yo dije, no, no voy a traer eso, porque es una Sí, interpretación. igual a las feministas lo que más le molesta no es tanto el hombre o la mujer, sino la importancia que se le da al matrimonio en sí. Porque si usted le dijera eso, por ejemplo, no, mire que aquí, usted le podría mostrar el versículo, le podría mostrar el versículo donde dice, hazle caso a tu mujer en todo. Pero ellas le van a contestar, ah, sí, pero tiene que estar casado. Ah, pero a la mujer, claro, porque es mi mujer, como si fuera mi propiedad. ¿Entiende? Sí, ese es el pequeño lío y el pequeño problema. Ok, vamos con un, ¿qué te gustaría? Un himno o precisamente un texto del Evangelio para la No oración sé, final? elija usted, Diego. Ok, vamos a la liturgia. La liturgia, esta oración la he tomado del tiempo pascual. La liturgia liturgia de la ascensión del Señor. La segunda víspera, el himno dice, retorna victorioso la cruz en mano aniesta como un cetro, como la llave que abre el paraíso, y a su lado retornan los cautivos. Vuelto en gozo las lágrimas y el duelo, Jesús entra en el cielo, vuelve el esposo santo, el hijo más hermoso de la tierra. Regresa coronado de su viaje, y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza. Jesús entra en el cielo. Alzad vuestra esperanza, porque ha quedado en Ancola clavada. Si la tormenta agita el oleaje, no se agite la fe del navegante, que a revela Cristo nos amarra. Jesús entra en el cielo. El Padre de Dios se goza porque descansa el Hijo, y su regazo de retorno triunfa de la pelea. Goce la iglesia, goce la cabeza, alabe por los siglos a su amado. Jesús entra en el cielo. Amén. Amén. Bonitas composiciones que se hacían, es un himno antiguo. Hermosas oraciones escritas que hacían, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Diego. Nos encontramos la próxima semana. Ok, muchísimas gracias y bendiciones para ti. Bendiciones.